Hermanos, bueno, como ustedes ya saben, seguimos con nuestra serie de iglesias, señales que nos marcan, ¿ya? Y creo que es el último episodio, creo que es el último episodio de nuestra serie, o puede que quede otro, la verdad es que no estoy muy seguro, pero hoy día nos toca un tema, un poco duro de digerir. Así que los quiero invitar, por favor, a la palabra del Señor para que vayamos a Mateo, capítulo 25, verso 31 al 46. Y me gustaría que pudiéramos leer, por favor, para que todos busquen en sus Biblias, para que pudiéramos leer en conjunto la palabra del Señor. Así que les damos un tiempo para que tengan su Biblia y podamos leer todo el texto que nos corresponde el sermón el día de hoy. Mateo capítulo 25, verso 31 hasta el 46. ¿Ya? Mateo capítulo 25, 31 al 46. ¿Lo tienen? Ya. Todos juntos, hermanos. Verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Tremendas palabras, ¿ah? Fuertes declaraciones, pero es la palabra del Señor. Yo reflexionaba un poco y decía que probablemente todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos tenido algún evento, alguna circunstancia que nos ha marcado profundamente, ya sea por algo que tal vez nos produjo alegría o algo a lo mejor algo trágico, ¿cierto? Algo de índole personal, por ejemplo, el nacimiento de un hijo, ¿cierto? O la partida de un ser querido, o acontecimientos que son también globales o grupales. Por ejemplo, la mayoría de los que está acá presentes vivió lo que fue el terremoto del año 2010, ¿cierto? Son eventos que, aunque uno quisiera olvidar, siempre van a reproducirse en nuestros recuerdos. A mí, por ejemplo, se me quedó marcado me acuerdo que estaba viendo Hola Andrea. Esto a lo mejor los jóvenes no van a entender, pero estaba viendo Hola Andrea y estaban mostrando este evento, ¿cierto? Terrorista cuando se derrumbaron las Torres Gemelas. Y yo me acuerdo que estaba viéndolo en vivo. Y estaban diciendo cómo es que un avión se estrelló sobre una de estas torres, ¿cierto? Tan inmensa del World Trade Center.
Y de pronto, cuando estaban transmitiendo en vivo, se ve como un avión viene en vivo y se estrella contra la segunda torre. Fue algo que quedó en la retina de probablemente gran parte de la humanidad, de los que estaban en ese momento presenciando un evento, porque todos nos dimos cuenta que no se trataba de un mero accidente, sino que se trataba de un atentado terrorista, ¿cierto? Son cosas que nunca se olvidan, son cosas que uno presencia y jamás se van a olvidar. ¿Y por qué les digo esto? Porque las palabras del apóstol Mateo, que está refiriéndose acá, son palabras que reflejan un evento en la historia tan crucial, tan trascendental, que no existe ninguna persona, ni ha existido ni existirá, que pueda olvidar aquel momento tan trascendental que es cuando el Señor venga en gloria y en poder, ¿cierto? Esto marcará un antes y un después en toda la humanidad y tendrá una trascendencia o una relevancia para toda criatura, tanto terrenal como celestial. Así es que, hermanos, bueno, las palabras no son duras, es cierto, pero el pastor me dijo que lo predicara, así que bueno, le hacemos caso nomás. Y los quieren, entonces vamos a comenzar nuestra primera parte del sermón, que es cortita la primera parte, la venida de Cristo, ¿ya? O el advenimiento de Cristo. El verso 31 comienza diciendo: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y lo que está haciendo Mateo acá está buscando marcar un contraste, ya porque Mateo, a pesar de que estas palabras evidentemente están dirigidas a nuestra iglesia, están para nosotros, ¿cierto? Mateo inicialmente, dentro de lo que es su contexto, dirige estas palabras primordialmente a sus compatriotas los judíos. ¿Por qué razón? Porque los judíos habían sido incrédulos ante la revelación de Jesucristo, ¿verdad? Y Mateo conoce muy bien cuál es la mente del judío, conoce muy bien cuáles son las razones del por qué ellos no creyeron en la persona de Jesucristo. Entonces Mateo, en sus zapatos, ¿cierto?, viendo el pensamiento judío, intenta a lo largo de todo ese evangelio justificar de que Jesús de Nazaret era realmente el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. En él estaba el cumplimiento de todas las profecías. Entonces, Mateo, sabiendo cuáles son las razones que fueron las que el pueblo de los judíos no creyera en Cristo, comienza, ¿cierto?, a abogar, a justificar, a decir, a citar las profecías del Antiguo Testamento. Muchas veces ocurre de que cuando nosotros decimos que los judíos crucificaron al Señor, nosotros tenemos como un sentimiento de desprecio, ¿cierto? Como que decimos, ¿cómo es que fueron capaces de crucificar al Señor? Prefirieron a Barrabás, ¿cierto? Pero yo reflexionando un tanto en esto, yo prefiero moverme un tanto en empatía. Es extraño lo que le estoy diciendo, pero cuando nosotros vemos las razones del por qué ellos no creyeron en Jesucristo, en realidad sí tenían varias razones. Por ejemplo, la interpretación de la Escritura, la teología de los judíos. Ellos, por ejemplo, dentro de sus prácticas, recitaban todos los días el Shema Israel. ¿Conocen el Shema Israel? Está en el Antiguo Testamento. Oye, Israel, el Señor es nuestro Dios, ¿cierto? El Señor es uno, manifestando que ellos son una religión monoteísta, que creen tan solo en un solo Dios. Y esto es lo que siempre ellos habían creído y no entendían lo que es la revelación progresiva de las Escrituras en lo que nosotros entendemos como la Trinidad. ¿Y por qué digo esto? Porque teológicamente, cuando ellos creían y entendían de una forma limitada lo que es el monoteísmo, venía un hombre, ¿cierto? Vino un hombre, Jesús de Nazaret, quien comienza a efectuar declaraciones que fueron muy controversiales. Ustedes conocen muchas de sus declaraciones. Por ejemplo, antes que Abraham existiera, yo soy. Los judíos sabían perfectamente bien que estas declaraciones significaban de que él se estaba haciendo igual a Dios, ¿cierto? Todo el que come de mi carne, todo el que bebe de mi sangre, no perecerá jamás y yo le resucitaré en el día postrero, porque yo soy el pan de vida, ¿cierto? Entonces las declaraciones de Jesucristo, por cierto, eran muy controversiales y ellos sabían bien de que Jesús de Nazaret era solamente el hijo de José, el carpintero, pero él atribuyéndose atributos que solamente le pertenecen a Dios, ¿cierto?
rompiendo o quebrantando lo que para la tradición judía era el sabbat, el día sábado, perdonando pecados. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Verdad? Así también muchos aspectos tales como las expectativas que ellos tenían respecto del Mesías, porque ellos esperaban a un descendiente de David, un rey fuerte políticamente, militarmente, que los iba a librar de la esclavitud o del yugo de los romanos. Entonces ellos esperaban a este rey fuerte que iba a traer a instaurar un reino terrenal, pero vino Cristo e instauró un reino espiritual, muy por debajo de las expectativas de los judíos. Y más aún cuando ellos entendían, bajo su cultura, de que era maldito todo aquel que colgara de un madero. No es posible que el Mesías, aquel que estaba escrito en el Antiguo Testamento, iba a ser colgado y crucificado en un madero si él era bendito, no un maldito. Y menos cuando se trataba de la peor de las torturas romanas, ¿cierto? Que es lo que la crucifixión, por el hecho de que eso estaba reservado para lo peor de la sociedad, para la escoria de la sociedad. ¿Cómo es que el rey de Israel, aquel que se habló a lo largo de todas las Santas Escrituras, iba a morir como un maldito? Entonces, bajo la teología o el pensamiento de los judíos, no era tan fácil, no era cosa tan simple creer en la revelación, en las manifestaciones, en las declaraciones de Jesucristo. Entonces, esto es lo que está haciendo el apóstol Mateo. Está haciendo un contraste. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y se siente en su trono de gloria con todos sus santos ángeles. ¿Qué es lo que está haciendo Mateo? Está diciendo, bueno, él sí, efectivamente vino en un burrito, cabalgando manso y humilde, pero ahora vendrá, ¿cierto?, con todos sus santos ángeles en la gloria de su poder. Él ya no vendrá, ¿cierto?, en un estado, en un cuerpo de humillación, sino que ahora vendrá en un estado de exaltación. Él no vendrá como montado en un burrito, ¿cierto?, cabalgando manso y humilde, sino que ahora Él vendrá como el león de la tribu de Judá. Y Él viene a establecer su reino, y Él viene a hacer juicio a las naciones. Este es el contraste, este es el argumento que está efectuando Mateo. Y con eso damos por terminado el punto 1 y nos vamos al punto 2, que es el juicio del gran trono blanco. ¿Ya? Hay muchos, respecto de este advenimiento, de esta venida de Jesucristo, la Biblia nos enseña o se refiere a este evento en distintas aristas. Se le denomina el juicio del gran trono blanco. Mateo, por ejemplo, el texto que estamos viendo le llama el juicio a las naciones. O también los evangelios le llaman la comparecencia ante el tribunal de Jesucristo. Son muchas las referencias que tenemos respecto de este magno evento. Y esto lo podemos nosotros entender desde una perspectiva un tanto judicial. Para los que vinieron el día miércoles, el pastor Gonzalo David hablaba de este ángulo judicial, porque nosotros nos imaginamos un juicio, ¿verdad? ¿Y cuáles son las características de un juicio en el presente? El juicio se caracteriza por ser público, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la justicia se tiene que impartir de forma pública, no privada, no en reserva. ¿Y qué pasa en el juicio? Son expuestos los hechos de los cuales se acusan a un individuo que se llama imputado, ¿verdad? Y también, ¿qué es lo que hay en un juicio? Hay un juez. ¿Y qué es lo que hace ese juez? Tiene la facultad de decidir sobre si aquella persona que está siendo imputada va a ser condenado o va a ser libre de toda culpa. Una sentencia condenatoria o una sentencia absolutoria. Entonces, para que nosotros nos imaginamos, lo que estamos viendo acá, lo que está describiendo Mateo, es un juicio, ¿cierto? Pero este juicio tiene una característica. El juez de este juicio, un juicio universal, es Dios, a través de la persona de su Hijo, Jesucristo, ¿verdad? Es un juicio público, es un juicio universal, y el imputado, el que está frente al juez, son todas las naciones. Aquí en este juicio no hay distinción de personas. Personas de toda cultura, de toda época, de toda edad, grandes, pequeños, todos comparecen ante este tribunal. Ustedes se preguntarán, ¿y qué pasa con el pueblo del Señor? ¿Tiene que comparecer a este tribunal? Una buena pregunta que nosotros nos podemos hacer. Dejemos que la palabra del Señor responda. Yo les voy a leer 2 Corintios capítulo 5, verso 10. Porque es necesario, y aquí está hablando el apóstol Pablo, que todos nosotros, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Hay muchos
Hay muchas referencias bíblicas que hablan de este evento, como les señalaba al principio, pero no hay ninguna duda, mis hermanos, que todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Jesucristo. Tú, Eve, el hermano Horacio, Felipe, todos, y yo, todos tenemos que comparecer hasta ante este tribunal, ¿cierto? Entonces la pregunta que nosotros nos podemos hacer es, ¿por qué debemos comparecer ante este tribunal? Si nosotros somos creyentes, nosotros somos del pueblo del Señor. La Biblia responde, Mateo 16, 27, hablando de la segunda venida, dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Acuérdense de lo que acabamos de leer. Perfectamente acorde. Vendrá con sus ángeles el Hijo del Hombre y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Apocalipsis 22, 12 dice, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, verdaderamente tendremos todos que comparecer ante el tribunal de Jesucristo y verdaderamente todos tendremos que dar cuenta de nuestras obras, ¿verdad? ¿Qué significan las obras? ¿Significan nuestras acciones? ¿Qué significa? ¿Qué abarca las obras? Todo lo que yo hice. Dejemos que la Biblia responda, vamos a tener harta Biblia hoy día. Mateo 12:35 en adelante dice, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hable los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Las obras no significan tan solo nuestras acciones, también implican nuestras palabras. Serán juzgadas en el día del juicio. ¿Y qué hay de nuestros pensamientos? ¿Qué hay de las intenciones del corazón? La Biblia responde diciendo, en 1 Corintios capítulo 4, verso 5, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y fíjense lo que dice acá, y manifestará las intenciones de los corazones. O sea que tendremos que comparecer ante el tribunal de Jesucristo, donde seremos juzgados por nuestras obras, y todas nuestras obras implican nuestras palabras y nuestras intenciones. ¿Por qué las intenciones? Porque ustedes saben que una buena obra, ¿qué significa una buena obra? Significa que cualquiera persona, por ejemplo, que va a un asilo de ancianos, a un hogar de niños y va a ayudar, eso es una buena obra delante del Señor. Y estoy hablando de una persona que es un gentil, una persona que no es creyente, un ateo. ¿Es una buena obra? No es una buena obra. Porque Dios evaluará o juzgará las intenciones del corazón. Y la única buena intención o la única buena obra es aquella que tiene por propósito glorificar al Señor. Si una persona hace una buena obra, pero el propósito es ser visto, o el propósito a lo mejor no tiene nada que ver con glorificar al Señor, entonces no es una buena obra. De esto compareceremos delante del tribunal de Jesucristo. Romanos 2:16 señala que en el día de que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio, dice el apóstol Pablo. Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Jesucristo y todos aquellos secretos que tú tienes guardados saldrán a la luz. Todos los pecados saldrán al descubierto. Nada quedará en lo secreto, nada quedará en lo oculto. Entonces aquí nos podemos nosotros pensar y decir, bueno, entonces implica los pensamientos, implica las obras, implica la acción y también implica la omisión. Esto es un todo, es un todo. Fíjense, por ejemplo, el texto que acabamos de leer, porque dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve en la cárcel y me visitaste, ¿cierto? Esto es una acción. Pero fíjense la omisión, cuando se refieren a los cabritos, porque aquí estamos hablando de las ovejas y de los cabritos. ¿Y qué pasa con los cabritos? Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Porque tuve sed y no me disteis de beber. Entonces, también serán juzgados por aquello que omitieron, aquello que dejaron de hacer, también van a ser juzgados por eso. Los pensamientos, o sea, en resumidas cuentas, cuando nosotros comparezcamos delante del tribunal de Jesucristo, vamos a dar cuenta por todas nuestras obras, a lo largo de toda nuestra vida. Todo individuo que ha existido a lo largo de toda la historia de la humanidad tendrá que comparecer ante el tribunal de Jesucristo y dar cuenta por todas sus obras, en un juicio que ha de determinar cómo ha de ingresar a la eternidad. Entonces, aquí viene otra pregunta
que nosotros nos podemos hacer. ¿Pero cómo? Si la salvación no es por gracia, ¿por qué entonces tendremos que comparecer ante el tribunal de Jesucristo para ser juzgados por nuestras obras? Si por gracia sois salvos, solo por fe, solo por Cristo, solo por gracia, pero sin embargo vamos a comparecer delante del tribunal de Jesucristo para ser juzgados por nuestras obras. ¿Por qué? Y presten atención a esto. La respuesta a esto es bastante sencilla, hermanos, es que nosotros no podemos separar la fe genuina de las obras. Las obras están estrechamente vinculadas, están estrechamente entrelazadas con una fe salvífica. Es imposible que aquel que se dice tener fe no tenga obras, ¿cierto? Esto es un pack. Aquella persona que ejerce una fe verdadera en la persona de Jesucristo debe necesariamente acompañar obras, frutos de arrepentimiento. No puede ser la misma persona antes y después de Jesucristo. Cuando él cree y cuando él se arrepiente, no puede seguir siendo la misma persona. Es imposible. Tiene que necesariamente venir acompañada de obras, de frutos de salvación. Hermanos míos, dice Santiago, capítulo 2, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe sola salvarle? ¿Cuál es la respuesta? No, la fe sola no le puede salvar porque la fe tiene que necesariamente llevar obras, frutos de arrepentimiento. No puede desapegarse. Y añade el versículo 15 del capítulo 2 de Santiago, y si un hermano o una hermana están desnudos, observen cómo se complementan los pasajes de la Biblia con lo que leímos recién. Estuve desnudo y no me cubristeis. Acá Santiago está diciendo, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Y fíjense lo que dice a continuación. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta. Tiene que necesariamente haber obras detrás de nuestra salvación. La fe sola, si no va acompañada de obras, no sirve. Pero si la Biblia dice que hasta los demonios creen, hasta los demonios tienen fe y tiemblan, pero no son salvos, porque la fe tiene que ir acompañada de obras. Las obras del creyente no son el medio de su salvación, sino que son la consecuencia de su salvación, ¿cierto? Las obras son el reflejo de la fe, de tal manera de que las obras que una persona manifiesta dan cuenta de su salvación o dan cuenta de su perdición. Por las obras se le conoce. Primera de Juan, capítulo 5, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, o sea, tiene fe, es nacido de Dios. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardamos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Fíjense acá, el estándar es bastante elevado porque nosotros demostramos nuestro amor para con el Señor amando a nuestros hermanos, porque el que no ama a su hermano no tiene el amor de Dios, dice la palabra del Señor. Por lo tanto nosotros, y dice, guardar los mandamientos del Señor es ser de la fe, y aquellos que son de la fe se deleitan en los mandamientos del Señor porque no les son gravosos, no les son un estorbo. Los que verdaderamente se arrepienten se deleitan en la ley del Señor. ¿Te deleitas en la ley del Señor? ¿O te es gravosa? ¿O te es fastidio? ¿Estás luchando por mortificar tus pecados? ¿Estás luchando? ¿Te entristeces cuando pecas? Para demostrar que tu fe realmente es genuina. ¿Son más importantes las cosas del mundo para ti que las cosas del Señor? ¿Estás afanado a lo mejor en tu trabajo, en tus estudios, en tu profesión, en tu familia? No digo que eso esté mal, pero estas cosas son más importantes que las cosas del Señor. Tus obras dan cuenta de que tú eres de la fe genuina en Jesucristo. ¿O eres de los que cree que la gracia lo cubre todo? Examínate a ti mismo.
La fe, hermanos, amigos, es algo que nosotros debemos evidenciar hoy. Porque a mí de nada me sirve decirle y estar delante del trono en el juicio final y decirle al Señor, Señor, pero si fui a la iglesia 10, 15 años de mi vida, pero en los últimos años de mi vida no te serví. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? El que perseverara hasta el fin, ese es el que es salvo. La fe es algo que se demuestra hoy, no es algo que yo dije ayer. No, es que Señor, yo lo que pasa es que yo pasé ante el púlpito, yo te confesé como mi Señor y Salvador, y listo. Hermanos, la fe es algo que se practica, es algo que se evidencia y es algo que tiene que ser hoy. Hoy tú eres cristiano, no lo que fuiste ayer, es hoy. Tú debes perseverar cada día. Pero es que dicen muchos, todavía no quiero servir al Señor porque tengo que ordenar ciertas cosas en mi vida, tengo ciertos proyectos. Más adelante voy a servir al Señor. ¿Y qué responde la palabra del Señor? Cuando escuches la voz del Señor, no endurezcas tu corazón, porque Él te llama hoy. Hoy es cuando tú tienes que arrepentirte, hoy es cuando tú tienes que servir, hoy es cuando tú tienes que demostrar los frutos de arrepentimiento y de justicia. Es hoy. De manera que queda bastante claro que nosotros compareceremos ante el tribunal de Jesucristo, ¿cierto? Y sin embargo seremos juzgados por nuestras obras. Pero no para determinar nuestra salvación. No para determinar nuestra salvación, sino que, fíjense, por ejemplo, el por qué nosotros tenemos que comparecer ante el tribunal de Jesucristo. Primero, para manifestar públicamente la incredulidad de los impíos y las obras que lo acompañan, y así glorificar las excelencias de la justicia del Todopoderoso. ¿Y para qué nosotros tenemos que comparecer ante el tribunal de Jesucristo? ¿Por qué nosotros? Para manifestar públicamente la fe de cada creyente y las obras que lo acompañan. ¿Qué tipo de obras acompañan al creyente? Buenas obras y malas obras. Siendo las buenas obras evidencia de que hemos sido justificados, que hemos sido cubiertos por la sangre del Cordero y que hemos sido santificados. Entonces nuestras buenas obras darán evidencia de la obra redentora que hay en nosotros y nuestras malas obras darán cuenta de qué? Darán cuenta de las excelencias de su gracia, por cuanto todos nuestros pecados fueron imputados en la persona de Jesús. Él fue el que pagó por todos nuestros pecados para la excelencia de su gracia, de forma que su justicia permanece intacta. Su justicia es inalterada. Por eso es que digo, se manifestará, se dará a conocer algo que ya está determinado con anterioridad. Se manifestará y se revelará quiénes son verdaderamente los hijos de Dios en este juicio. Pero esto es algo que ya está determinado desde antes. Observen, por ejemplo, el texto que leímos recién, cuando el Señor le dice a las ovejas, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Es algo que ya estaba determinado. Ya estaba determinado. Y por eso es que en el mismo sentido, Juan capítulo 3, verso 18 dice, todo aquel que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y de esta forma, mis hermanos, pasamos a la tercera parte de nuestro sermón, que le he puesto por título La irremediable eternidad. Aquí ya se viene un poquito más pesada la cosa, ¿eh? El verso 36 dice en la parte final, e irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Sabemos que el Señor se glorificará en este juicio, ¿cierto? Sabemos que no es para determinar si hemos de ser salvos o no, porque es algo que está determinado con anterioridad, antes de la fundación del mundo. Lo tenemos bastante claro, pero hay un destino, hay una determinación. Y esta determinación, o el otro propósito respecto del cual nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Jesucristo, es porque las personas que ingresan a la eternidad no han de entrar de la misma forma. ¿A qué me refiero con esto? Miren, hace poquito estuve leyendo por redes sociales, de repente uno
bueno, todos nosotros vemos redes sociales, estaba viendo Facebook y me apareció una declaración, un post de Elon Musk. No sé si lo pronuncié bien, pero Elon Musk es actualmente el hombre más rico del mundo, ¿ya? Un multimillonario, dueño de empresas muy importantes como Tesla, como Space, que es una empresa que compite con la NASA. De hecho, tiene más tecnología que la NASA. Es un tipo de un genio. Y también es dueño de Twitter. Compró Twitter y tiene otras empresas más, empresas que son de una connotación internacional. Es un tipo realmente excepcional. Pero fíjense las declaraciones de este sujeto. Dijo lo siguiente: a mí no me molesta irme al infierno si ese es mi destino, ya que la gran mayoría de todos los seres humanos que nazcan estarán allí. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas declaraciones? El dueño de Twitter, una red social enorme, él hace estas declaraciones y lo que pasa, lo que dice él, es resultado o reflejo de algo que está pasando actualmente en la sociedad, es que se acostumbra a trivializar la eternidad, se acostumbra a trivializar el cielo y el infierno. Porque el cielo lo representan como que las personas van saltando por las nubecitas, ¿cierto? Y el infierno lo ven como el diablo, ¿cierto? Con este trípode pinchando a los que están ahí, pero ellos creen que se pueden burlar de este lugar, o ellos realmente lo que están haciendo es manifestar incredulidad. Se burlan. Y esto es lo que Satanás se ha encargado de hacer dentro de lo que es la idiosincrasia de la sociedad. Menosprecian este lugar, se burlan. Ah, el infierno. Yo creo que en el infierno lo va a pasar mejor que en el cielo. Ahí lo va a pasar mejor porque ahí vamos a estar todos. Bueno, eso en parte puede que sea verdad, pero cuando Jesucristo vino a morir en la cruz, vino para que nosotros seamos ¿qué? Seamos salvos. Entonces una pregunta que es bastante sensata y que todos nosotros conocemos es ¿para qué vino Jesucristo? Para que seamos salvos. ¿Y salvos de qué? ¿Para qué somos salvos? Somos salvos de la terrible ira de Dios. Somos salvos de un tormento eterno. Y Jesucristo tantas veces habló de esto. La palabra del Señor tantas veces habla de esto. Si tu mano te es ocasión de caer, córtatela, porque más te vale entrar en la vida manco que ir con tus dos manos al infierno, al fuego que nunca se apaga. La Biblia intenta por distintos lenguajes, tal vez un tanto alegóricos, pero busca representar la realidad trágica y siniestra del infierno. ¿Qué les dice a los cabritos en el texto que estamos viendo en el verso 46? Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El fuego eterno, el fuego que nunca se apaga. ¿Cuáles son las palabras de Cristo, la revelación de Juan en Apocalipsis? El humo de su tormento sube por los siglos, de los siglos, y no tendrán descanso, ni de día, ni de noche. Mateo 13. Y los que practican el mal serán arrojados en el horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Es que Jesucristo, cuando vino en su ministerio, se dedicó mucho a hablar de este lugar. Mucho. ¿En qué parte dice la Biblia de que seremos aniquilados, que dejaremos de existir, como algunas religiones enseñan? Creo que es bastante clara la enseñanza que este es un castigo eterno por los siglos de los siglos. Es algo terrible. Y no es el diablo que está en este lugar, sino que es Dios, en su ira, que está ahí. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice la palabra. Mateo 10 dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Duras declaraciones, duras declaraciones. Escuchaba a un pastor, un predicador que vivió hace muchos años y que grafica de una forma que creo que no se les va a olvidar nunca. Es una buena forma de graficar. Un poco terrible tal vez, pero no, en realidad no es terrible. No es un poco terrible, es la pura realidad. Y este personaje grafica a un pajarito, ¿ya? Imagínese usted un pajarito, una avecita, ¿ya? Que cada 1000 años tiene que ir y recoger un granito de arena de un monte, pero este monte es del porte del monte Everest, el monte más alto del mundo, casi 8 kilómetros de altura. Sobrepasa con veces las nubes del cielo, mucho más alto que las nubes. Y este pajarito
tiene que ir a buscar un granito de arena cada 1000 años, toma con su piquito, ¿cierto?, el granito de arena y lo lleva a otro lugar. Y después pasan 1000 años más y vuelve el pajarito, toma este granito de arena y lo lleva a otro lugar. Y después pasan 1000 años más, toma su granito de arena y lo vuelve a otro lugar. Y así, cada 1000 años, granito por granito por granito, cada 1000 años, hasta que en algún momento agota el Monte Everest todos los granitos de arena, que son millones de millones de millones de granos de arena. Y la realidad es que cuando hubiese acabado todo el monte, ni siquiera habrá pasado un segundo en la eternidad. ¿Se dan cuenta? ¿Alcanza a dimensionar, a graficar esta tremenda realidad? Es algo terrible. Es algo terrible. Pero esto también nos debe servir para entender y engrandecer el inmenso sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el Dios hombre, quien a través de su obra expiatoria nos libró de una condenación eterna. ¿Se dan cuenta de la magnitud del sacrificio de Jesucristo? ¿Logran dimensionar eso, hermanos? Y esto no termina aquí. Observen que existe un nivel, hay algo que enciende la ira del Señor, más todavía. Hay algo que todavía es peor. Y aquí les pido por favor que presten mucho ojo. Mateo 11. Y aquí estamos hablando de la responsabilidad, la revelación del cual nosotros somos expuestos a la palabra del Señor. Y dice, y tú, Capernaum, que eres levantado hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Aquí viene el punto. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En Capernaum, ¿qué pasó en Capernaum? Vieron a Jesucristo con sus propios ojos, vieron todas las señales, los milagros, los prodigios, lo escucharon predicar. ¿Y qué pasó con ellos? No creyeron. Ellos son los que crucificaron al Señor. ¿Y qué es lo que dice el Señor? ¿Cuál es la advertencia? Si en Sodoma hubiesen visto todo lo que ustedes vieron, ellos permanecerían hasta el día de hoy. No hubieran sido destruidos. Por tanto, será más tolerable el castigo para Sodoma que para ustedes. Porque hay un nivel de responsabilidad a las personas que son expuestas a la verdad del Evangelio. Si tú eres conocedor del Evangelio de la gracia de Jesucristo, tienes más responsabilidad. Y esto lo digo muy en serio. Porque, Judas también. ¿Qué fue lo que dijo el Señor respecto de Judas, que lo traicionó, que lo vendió por unas piezas de plata? Mejor hubiese sido que no hubiese nacido. ¡Ay de él! ¡Ay de lo que le espera! Es algo terrible. La cultura lo trivializa. La palabra del Señor y Jesucristo dijo reiteradas veces que esto es algo terrible. Nosotros no podemos comprender esto, hermanos. Por lo tanto, y esto lo digo muy en serio, si tus obras nos dan cuenta de que tú eres una oveja del Señor, si tú no estás luchando por mortificar tus pecados, si tú no estás arrepentido realmente, no juegues con las cosas del Señor. Mejor te es irte de la iglesia. Mejor no juegues con las cosas del Señor, porque el castigo para los que son expuestos a las verdades del Evangelio, a los dones celestiales, su castigo será mucho menos tolerable, porque en el infierno hay niveles de castigo. No todos sufrirán de la misma manera. Y será más tolerable el castigo para los que están allá afuera de la iglesia que los que están para adentro y creen que son salvos, porque vienen a la iglesia. Porque fíjense que el contexto de las declaraciones de Mateo no están situadas como un paralelismo entre los que son de la iglesia y los que no son de la iglesia. Cuando habla de las ovejas y los cabritos, lo dice: las ovejas son los de la iglesia y los cabritos son los que están fuera de la iglesia. Está hablando dentro de un contexto que está dentro y situado dentro de la iglesia. Fíjense los cabritos cómo le dicen: pero Señor,
¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo? ¿Cómo le llaman los cabritos? Señor. Señor, le dicen los cabritos. ¿Se dan cuenta lo terrible que es? Que estos cabritos pensaban que eran ovejas. Y le dicen, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo pasó esto? En el sentido, Mateo capítulo 7, cuando dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque la verdadera fe lleva consigo hacer la voluntad del Padre. La verdadera fe siempre va acompañada de buenas obras. Por tanto, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre estamos fuera de demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca los conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Estaban dentro de la iglesia, pero sus obras no daban cuenta que verdaderamente eran hijos de la fe. No era una fe genuina. No nos autoengañemos, hermanos. Por tanto, si tú eres, hermano y hermana, de los que persevera, de los que luchan, de los que se complacen por cumplir las expectativas del Señor por medio de las obras, si tus obras son para engrandecer, para glorificar al Señor, entonces tú eres una oveja. Eres una oveja. Tú te deleitas en la ley del Señor. Así es que, hermano, y esto ya para ir cerrando, no decaigas en tu fe. Persevera. No envidies a los que hacen el mal. No envidies a los que se deleitan allá afuera, que no están en la iglesia y que prosperan. A los que se deleitan practicando la iniquidad y la injusticia. No los envidies, porque ellos aparentemente disfrutan su vida, pero tienen un juicio. Está determinado. Hermano, hermana, no digas en tu corazón, en vano he guardado mis manos y mis pies, porque recuerda que Él pagará a cada uno según sus obras. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que cada buena obra que tú hagas, que cada vez que tú sirvas a tu iglesia, que cada vez que tú sirvas a tu prójimo, que cada vez que tú mortifiques tu pecado, que te arrepientas, que buscas hacer lo bueno y lo recto delante del Señor, todo eso te será recompensado, porque en el cielo te será entregada tu corona de justicia. El cielo que se representa en la Biblia, el paraíso que nos espera por la eternidad, por los siglos de los siglos, no es como lo pintan, saltando por las nubecitas, todos felices, no es tan así. Si el Señor hizo un mundo perfecto en el huerto del Edén, en donde nosotros hoy día podemos tener tecnología, avances de la ciencia y utilizar, por ejemplo, los minerales y todas las cosas que existen en este mundo, y nosotros contemplamos el mundo y lo encontramos hermoso, ¿cuánto más será el reino de los cielos cuando Él venga y establezca su trono aquí en la tierra? No es algo aburrido como muchos piensan. Hermano, es algo magnífico, es algo glorioso lo que nos espera. Por tanto, aguarda en ese momento. Soporta lo que tengas que soportar y sirve al Señor. Hoy día es cuando sirve al Señor. De manera de que va a llegar ese momento y el Señor te dirá, buen siervo, bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel y sobre lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor por los siglos de los siglos. Ellos perecerán eternamente y sufrirán porque invierten su vida en las cosas que son del mundo. Mas tú, persevera en la fe, persevera en la gracia y demuéstrate a ti mismo que tus obras dan cuenta de tu salvación. Para que cuando llegue ese día, para que cuando llegue ese momento puedas tú decir las palabras del apóstol Pablo cuando dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Oremos, hermanos.